por ellos. Han pasado ya algunas semanas desde la última vez que abordamos nuestra serie titulada, como lo puedes ver en pantalla, Disciplinas Espirituales para una vida cristiana fructífera. Así es que si es la primera ocasión en la cual tú nos acompañas aquí en el campus del Cajón o en cualquiera de los campus de tu iglesia, quiero que sepa que en las últimas semanas hemos venido aprendiendo juntos como iglesia de esas disciplinas que nos ayudan a reforzar nuestra vida espiritual, nos vuelven creyentes más sólidos, más firmes, pero sobre todo nos vuelven creyentes maduros espiritualmente. Y hemos aprendido mucho, hemos visto 3 disciplinas anteriores. Hemos visto la disciplina de la oración, vimos la disciplina de la lectura de la palabra de Dios y luego aprendimos de la disciplina de la meditación bíblica, que son 2 cosas distintas. La lectura era una y la meditación bíblica era otra. Y en nuestro último mensaje, si tú lo recuerdas, si tomaste nota, aprendimos que es importante para ser creyentes espirituales maduros y firmes, que tú y yo pasemos de una lectura simple de las Escrituras, de una lectura casual de las Escrituras, a una reflexión, a una aplicación de lo que hemos leído, porque eso es lo que va a traer una integración y una transformación a nuestra vida espiritual. Así es que yo oro a Dios que tú vayas apartando lugares y momentos y vayas haciéndote de una rutina espiritual para que vayas introduciendo la lectura de la palabra de Dios. Hace unos días mi esposa me habló temprano y me dijo, ¿ya te levantaste temprano? ¿Dónde estás? Yo creo que la mayoría de esposos nos pregunta eso, nuestra esposa, ¿no? ¿Dónde estás? Y yo le dije, en el porche de la casa, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Y así como más tranquila, ¿no? Ok. Y es bonito cuando tú te apartas, cuando tú te levantas a un horario diferente y cuando dejas el teléfono por ahí para que no te esté sonando ni te esté perturbando y tomas tu Biblia o tomas tu iPad para aquellos que ya tenemos que extender más los brazos, ¿no? Porque ya no nos alcanza. Y tú puedas leer y puedas apartarte para estudiar la palabra de Dios. Y eso lo aprendimos en nuestra última disciplina. Así es que, ¿cuál es la disciplina que vamos a aprender el día de hoy? Y yo te animo a que esta disciplina que vamos a ver, no te imaginas cuánto ha hablado a mi corazón el Señor a través de la preparación de este mensaje. Porque sin lugar a dudas, no hay una disciplina que sea menos practicada y no hay una disciplina que sea menos entendida como la disciplina que vamos a aprender el día de hoy. ¿Y a qué disciplina me refiero? A la disciplina del ayuno. Y tal vez tú puedas decir, ¿ayuno? ¿Qué es eso, Pastor Eric? Nadie me ha hablado nunca del ayuno. Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Preparándome para este mensaje, me topé con un estudio que se hizo público recientemente y que me sorprendió muchísimo. El estudio es denominado Food Waste in America. Y en este estudio que se analiza el desperdicio de comida que se hace diariamente en este país, realmente es sorprendente. Por ejemplo, ¿sabías tú que en la nación americana se desperdician más de 60 millones de toneladas de comida? Eso sería el equivalente a 120,000 millones de libras, por si quieres hacer la conversión de alimentos. Es más, es alarmante si consideramos que según el estudio que acabo de mencionarte, 35 millones de personas en este país, incluyendo 10 millones de niños, sufren de algún grado de malnutrición o de obesidad. Es interesante porque la mayoría de nosotros hemos ido en alguna ocasión a un restaurante buffet. Creo que la mayoría. Hasta nos hemos encontrado al final del servicio, ¿no? Y es impresionante la cantidad de comida que se desperdicia. Es más, requiere mucha disciplina el escoger lo que realmente te vas a comer. Porque la mayoría sale con 3, 4 platos, de los cuales solamente se termina 1 o 2, y la demás comida se desperdicia. En alguna oportunidad yo le pregunté a una hermana de nuestra iglesia que trabajaba en uno de estos buffets, muy famosos acá en San Diego, por cierto, y me decía ella, pastor, no se imagina la cantidad de comida que se tiene que botar. Y por ley no la podemos dar a las personas sin hogar,
Por ley no podemos dársela a nadie porque ya está completamente contaminada según las normas de salubridad y el único lugar a donde tenemos que depositarla es a la basura. Nadie la tocó, nadie la movió, pero así son las reglas y tenemos que respetarla. Es interesante porque de acuerdo a este dato, actualmente existen más de 4.600 restaurantes de comida buffet en todo el país, en donde se desperdicia de un 5 a un 25% de comida todos los días. Todo lo anterior se suma a un problema mucho mayor. Y este problema es el problema que en alguno de nosotros hemos enfrentado. ¿Y a qué me refiero? Al de la obesidad. No sumas la panza porque a todos se nos nota, ¿eh? No vas a aguantar el aire. El tema de la obesidad. ¿Por qué razón? Y esto te va a parecer muy interesante. Escucha con atención. Según cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud, o por sus siglas en inglés, OMS, el 68% de la población adulta de esta nación tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Y eso la ubica, interesantemente, en el lugar número 20 a nivel mundial. Y si tú me dices, pastor, ¿realmente esto es cierto? Te va a sorprender muchísimo. ¿Tú sabes cuál es la ciudad número 1 de personas obesas en la nación americana? Yo creo que por ahí has pasado o ya la has escuchado. La ciudad de McAllen, Texas. Yo la conozco muy bien porque ahí fue donde estudié hace muchísimos años. Una ciudad fronteriza con Reynosa, Tamaulipas. Curiosamente, la ciudad de McAllen es la ciudad número 1 de personas obesas a nivel nacional. Es impactante que el 45% de la población adulta de McAllen es obesa y un 31% adicional tiene sobrepeso. Así es que cuando sumas los obesos más los sobrepesos, te da una escalofriante cifra del 76% de la población adulta de toda la ciudad como sobrepeso. Cuando partió uno de nuestros misioneros, Eduardo Calleja, por cierto, fuimos a atender el servicio memorial en una ciudad que está cerca, la ciudad de Edinburgh, a la par de McAllen. Y era sorprendente porque no te imaginas la cantidad de personas que andan en estos carritos motorizados porque prefieren andar arriba de ellos en lugar de hacer un esfuerzo de caminar. Toda esta información nos incomoda, claro que nos incomoda, pero a la misma vez nos hace recordar que vivimos en una sociedad que ha aprendido al desperdicio de la comida. Vivimos en una sociedad que desperdicia lo que Dios le ha dado en abundancia. Porque en muchos de nuestros países, si tú lo recuerdas, ¿qué te decía tu mamá? No te levantas hasta que te termines todo. Y yo recuerdo muy bien que con gran esfuerzo mi mamá de una pierna de pollo, de una pechuga, comían 5 personas. Entonces los que venimos de este trasfondo valoramos a que la persona coma lo que debe, a que no debe de comer más, a que no debe de haber gula, a que no debe de haber ese sentimiento de desperdicio, porque sabemos lo difícil o lo que cuesta la alimentación o el proveer para la casa. Es interesante porque pareciera que en esta nación, como aprendimos el domingo anterior, todo el país se ha enfocado a las bendiciones de Dios, pero han olvidado al Dios de las bendiciones. Así es que en este contexto de una sociedad que desperdicia la comida, en un contexto en donde tú puedes ir al mejor buffet que tú quieras, sentarte y comer por 2 horas sin parar y después terminas con un cargo de conciencia terrible, la pregunta es, Pastor Eric, ¿cómo voy a ayunar en un contexto de ese tipo? ¿Cómo voy? Usted me está pidiendo que ayune, la Biblia me enseña que ayune, pero si tengo tantas opciones de buffet, y tengo tantas opciones para comer. Y usted no ha probado los tacos en mole, pastor. Y comenzamos a sacar la lista, ¿no? Por cierto, ya probaste el pozole cuando hace calor. Se te va el calor, no sé cómo, pero y si es de pata, se te va más rápido todavía. Me dice un hermano hace días, pastor, ¿qué cree que comimos ahora? No empiece porque es pecado, le dije. Pozole, pero no era de pata, pastor, era de pollo, así es que se vale. ¿Cómo podemos practicar el ayuno en medio de una cultura de desperdicio, en medio de una cultura de excesos de comida? Bueno, a través del mensaje de hoy, de la 4ª disciplina, yo confío que tú y yo podamos aprender a cómo disciplinarnos espiritualmente
para incorporar el ayuno como una parte importante en nuestra vida espiritual. Así es que te invito a que me acompañes a estudiar nuestro cuarto mensaje de esta serie, el cual lleva por título El ayuno que transforma. El ayuno que transforma. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en primer lugar porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador y misericordioso, Señor. Y el día de hoy tuvimos la oportunidad de recordar, Señor, en la Santa Cena lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora que tenemos abierta tu palabra, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos traiga esa instrucción que no viene de ningún pastor, sino que solamente proviene de parte tuya, Padre. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Permítenos enfocarnos en lo que vamos a aprender el día de hoy. Que no haya ningún pensamiento distractor. Que no haya nada que nos permita o nos haga perder la concentración en tu palabra. Habla nuestra vida. Habla nuestro corazón. Y sobre todo, habla nuestra conciencia para que podamos hacer cambios a partir de hoy. Oramos, Señor, por esta familia que no podemos imaginarnos el dolor que está experimentando, Señor. Oramos por Vanessa, oramos por nuestra hermana Lupe, Señor, para que de una forma sobrenatural, Espíritu Santo, tú puedas traer consuelo y serenidad a sus corazones. No permitas, Espíritu Santo, que pensamientos incorrectos invadan el corazón de su madre Vanessa. No permitas, Espíritu Santo, que pensamientos que no vienen del Padre invadan su corazón, sino que aún en medio del dolor y de la impotencia, ella pueda recordar que su hijo Iván está en tu presencia, Señor. Porque como dice el canto, los niños son de Cristo. Permite que tu iglesia pueda apoyarles en todo, para que ellos no olviden que tú estás también en el dolor cuando sufrimos. Oramos por esto, Señor, y por todas aquellas personas que están pasando situaciones en privado, discretamente, sin hacerlo público, para que tú puedas traer paz, consuelo a sus corazones, Señor. Y como cada domingo pedimos que al final del servicio haya una persona que entienda el mensaje de salvación y que te reciba como suficiente Salvador personal. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y sobre todo nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Quiero que por favor me acompañes a un versículo que vamos a utilizar como nuestro texto base para el mensaje de hoy y el cual encontramos en Mateo capítulo 16. Y aquí encontramos en este pasaje nada más nada menos que a Jesús hablando acerca del tema del ayuno. Así es que ve conmigo a Mateo 6:16, lo vas a ver proyectado en pantalla, pero como siempre te animamos, abre tu Biblia para que puedas familiarizarte con los pasajes y los libros de las Escrituras. Dice el pasaje de Mateo 6:16, cuando ayunen, y está hablando Jesús, por cierto, es el sermón del monte, el mensaje más extenso que compartió Jesús a una multitud de personas que le escuchaban. Jesús les dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Versículo 18. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Lo primero que me llama la atención de este pasaje que acabamos de leer es que Jesús está dando por sentado que sus hijos van a ayunar. ¿Lo observas? Jesús está dando por sentada una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que sus hijos van a ayunar, que sus discípulos van a ayunar. Y quiero que sepas que esa misma verdad todavía es vigente para ti y para mí ahora en día. Si tú lees todo el Sermón del Monte, Jesús está dando por sentado que vamos a dar, Jesús te está dando por sentado que vamos a participar, y en este pasaje Jesús está dando por sentado que sus hijos van a ayunar.
Y al final del mensaje vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas de por qué este pasaje nos da la clave para que tú y yo podamos ayunar. Pero antes de llegar a ese punto, si tú me dices, Pastor Eric, yo nunca he ayunado. De hecho, no puedo pasar media mañana sin comer. Tengo que comer. Y te entiendo, hay muchas personas que por alguna razón médica, de salud o simplemente por costumbre o por desconocimiento nunca han ayunado. Y no te voy a pedir que levantes la mano. Pero tú a nivel personal sabes si has ayunado o si tienes muchos años de no haber ayunado. Entonces, Pastor Eric, yo soy un nuevo creyente, nunca he ayunado en mi vida. ¿Qué necesito hacer o saber para comenzar a aplicar la disciplina del ayuno en mi vida espiritual? Lo primero que quiero que tú sepas es a diferenciar entre lo que es el ayuno espiritual o el ayuno bíblico y de lo que no es ayunar. Así es que vamos a comenzar con esa primera parte, diferenciar lo que es el ayuno. Cuando hablamos de entender, estamos hablando de ver la diferencia entre lo que es un ayuno convencional, que en breve lo vamos a explicar, y lo que es el ayuno espiritual o el ayuno cristiano. Así es que comencemos definiendo lo que es el ayuno convencional. Si tuviéramos que definir lo que es el ayuno convencional, diríamos que es la abstinencia voluntaria del consumo de alimentos sólidos o de cualquier estimulante por un periodo de tiempo determinado para obtener cualquier beneficio de lo que se pretenda. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir, yo voy a ayunar porque esta pancita ya se me nota, pastor. Yo voy a ayunar porque me pesé. ¿Y qué cree? La máquina estaba arruinada. Salgo con 8 libras de más. Estaba mal la máquina. Así es que voy a comenzar a ayunar. Y ahora en día, si tú estás informado al respecto, en la industria de la nutrición se ha puesto de moda algo que se llama ayuno intermitente o ayuno alterado. No voy a entrar en detalles porque esta no es una charla de nutrición, pero tú sabes a lo que me refiero. ¿No es cierto, queridas hermanas? ¿Verdad? Se ha puesto de moda entre las mujeres principalmente el hecho de hacer ayunos intermitentes o hacer ayunos alternados. ¿Con cuál propósito? Bajar de peso. O con propósitos estéticos. Está bien, repito, no vamos a entrar en esa área porque no queremos dormir en el porche de nuestras casas, los varones, principalmente tu servidor. Pero la Biblia nos presenta otro ayuno. Un ayuno que no tiene nada que ver con lo estético, un ayuno que no tiene nada que ver con perder peso, un ayuno que no tiene nada que ver con los aspectos de salud, que son favorables, que son buenos, que son necesarios, no lo discuto. Pero el ayuno bíblico es totalmente diferente, tiene otro enfoque, tiene otro propósito, como vamos a ver a continuación. Ya que hemos definido lo que es el ayuno convencional, que como repito, tiene intenciones nutricionistas, definamos lo que es el ayuno espiritual o el ayuno cristiano. Pudiéramos decir que es una disciplina espiritual que implica, al igual que el otro, la abstinencia voluntaria de ingerir comida o líquidos, pero observa cuál es el propósito o la finalidad. El propósito del ayuno espiritual es tener eso, un enfoque espiritual, un enfoque específico. ¿Y cuál es ese enfoque, Pastor Eric? Acercarnos a Dios. El ayuno espiritual o el ayuno bíblico tiene como único propósito el que las personas que lo practiquen se acerquen más a Dios. Pero Pastor Eric, yo me acerco a Dios en la oración, sí, pero seamos honestos, horas menos de 5 minutos. Pero yo me acerco a Dios de otra manera, Pastor Eric, ¿cómo? ¿Haciendo oraciones en la cama? ¿Haciendo oraciones por la comida? ¿O haciendo oraciones mientras vas en la carretera? Y que no se te meta un carro, porque entonces como que el Espíritu Santo se sale, ¿no? Y luego vuelve a entrar. Ay, perdóname, pastor, Señor, por lo que dije. Si somos honestos, el ayuno es como un nivel superior a la oración cotidiana, normal, que la mayoría de creyentes tiene. Y ahí es en donde viene la clave del ayuno. Y ahí es donde viene la importancia y la relevancia del ayuno a la luz de las Escrituras. Porque como lo puedes notar, ambos ayunos son diferentes. Ambos ayunos tienen propósitos distintos el uno del otro. Mientras uno es con propósito dietético, el otro es con propósito espiritual. Su enfoque es diferente.
y sus finalidades y sus resultados son totalmente distintos. Permíteme darte un ejemplo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ayunó, eso significa que tú y yo debemos de ayunar también. Si Jesús, antes de su ministerio, ayunó por 40 días, nosotros debemos de la misma manera ayunar como el Señor lo hizo. Y es interesante porque, como lo vamos a ver a continuación, el ayuno es una de las prácticas menos practicadas, valga la redundancia, por los cristianos. Ahora, cuando entendemos el ayuno, encontramos que Dios le dijo a su pueblo específicamente que ayunaran. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo al pueblo: Israel, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para aquellos que son nacidos como judíos, como para todo extranjero que se venga a vivir con ustedes. El día 10 de cada mes séptimo, ustedes van a ayunar y se van a humillar y no van a realizar en ese día ningún trabajo. Tú sabes, y no tengo el tiempo para explicarlo con profundidad, pero esta ordenanza el pueblo de Israel la llevó a un punto en donde ayunaban no porque querían buscar del Señor, sino simplemente por la religiosidad. Si volvemos al pasaje de Mateo, los fariseos eran expertos en ayunar. Se vestían de una manera distinta, su rostro lo cambiaban, se paraban en las entradas de la ciudad para que la gente dijera: qué espirituales son los fariseos. Mírenlo, está ayunando el día de hoy, no hay que tocarlo porque va a perder esa santidad. Y el Señor le dice: hipócritas, esos son lo que ustedes son, porque han llevado la práctica del ayuno a algo externo, cuando el propósito principal era interno, que ustedes se acercaran al Padre, que ustedes se acercaran a Dios. Por eso entiendes por qué Jesús le dijo a los discípulos y a la multitud de personas que le escuchaban en el Sermón del Monte de Mateo 6, cuando ustedes ayunen, no pongan cara larga, sino que sean normales, vístanse normales, actúen normales, porque todo lo que ustedes hacen en privado, el Padre que está en los cielos se los va a revelar en público a ustedes. Entonces, pastor, ya entendí la diferencia de un ayuno secular o de un ayuno que no es bíblico al ayuno espiritual. Ya lo entendí, ya me queda claro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No solamente entenderlo, o diferenciarlo, sino que el segundo paso es que lo puedas entender. Y aquí es cuando entramos ya a una sección práctica. No te me vayas a perder, porque cuando hablamos de entender lo que es el ayuno, vamos buscando las razones por las cuales voy a ayunar. ¿Por qué voy a ayunar, Pastor Eric? ¿O por qué debo de ayunar? Hay 5 propósitos, por lo menos, que la Biblia nos enseña para que los creyentes ayunemos. Observa el propósito número 1. ¿Cuál es lo fundamental para el ayuno? El propósito de buscar comunión con Dios. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿necesitas mejorar tu comunión con Dios? Yo sé que vas a responder que sí. No hay ningún creyente que me diga: no, yo creo que mi comunión con Dios está bien, así es que no necesito mejorarla. Todos necesitamos mejorar nuestra comunión con Dios. Todos necesitamos hacer ajustes en nuestra rutina con Dios. Y el ayuno es una clave para que tú y yo mejoremos o fortalezcamos nuestra comunión con Dios. Ninguna persona puede tener comunión con Dios sin antes convertirse de todo corazón a Él. En el cristianismo es probable que tú estés pensando del cristianismo llenando una forma, viniendo los domingos, haciendo esto o lo demás, pero ese sería un cristianismo religioso. Pero el cristianismo que nos presenta la Biblia es un cristianismo basado en una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. Y es interesante porque cuando vamos al libro de Joel, el profeta del Antiguo Testamento, observa lo que hizo Joel. Por eso pues ahora ha dicho Jehová el Señor: conviértanse a mí de todo su corazón. Y observa cómo pide Dios que haya esa conversión. Háganlo con ayuno, háganlo con llanto y háganlo con lamento. Yo no sé si tú has pasado con unos momentos de quebrantamiento en tu vida, pero sé que algunos de ustedes me van a entender. Ha habido momentos en la vida de tu servidor en donde realmente mi alma, mi ser necesita un quebrantamiento.
Y el quebrantamiento no es algo que nosotros podamos impulsar, no es simplemente llorar de remordimiento, sino es cuando tú realmente entiendes que necesitas más de Dios. En donde entiendes que necesitas esa búsqueda genuina de Dios. Y en lo personal, te soy muy sincero, desearía que como iglesia tuviéramos más oportunidades, más tiempos de búsqueda genuina de parte de Dios. Y vamos a fortalecerlo porque próximamente vamos a decirte cuando vamos a tener una jornada de ayuno y oración como iglesia. Pero cuando tú entiendes que necesitamos de Dios, no hay otra cosa más prioritada que buscar de Dios. No hay otra cosa que sea más importante que buscar de Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes me busquen por arrepentimiento, lo van a hacer llorando, lo van a hacer lamentándose, pero sobre todo lo van a hacer ayunando. Así es que no olvides que lo primero para ayunar es porque necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios. Lo segundo, no solamente buscamos fortalecer nuestra comunión con Dios, sino que buscamos la dirección de Dios. ¿Cuándo voy a ayunar, Pastor Eric? Cuando necesites tomar una decisión importante en tu vida. Cuando necesites tomar una decisión importante para tu familia. Cuando tengas duda. Cuando necesites que Dios te confirme qué paso, qué camino o qué decisión tomar. Y aquí es importante porque los que somos hijos de Dios, antes de tomar una decisión, oramos y buscamos el rostro de Dios. Antes de firmar ese contrato, buscamos la dirección de Dios. Buscamos la dirección de Dios en cosas tan básicas como firmar un contrato de un vehículo. Tu servidor ha pasado por eso. Recuerdo específicamente, y creo que mi esposa se va a recordar de esto, mi esposa me dijo, no compres ese vehículo, no compres ese vehículo. Pero tu servidor lo compró. Y mi esposa me dijo, vamos a ver cuánto dura el vehículo. Creo que duró como 3 o 4 años cuando tronó. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿usted oró al Señor antes de comprar ese vehículo? Con toda honestidad te digo, no lo hice. No lo hice. Era un vehículo que en ese momento era muy bonito porque era chiquitito y parecía que era juguete la cosita. Y mi esposa me dijo, ya vas a ver lo que va a pasar. Y siempre que puede me lo recuerda, como tiene buena memoria, me lo recuerda, como toda buena esposa llena del Espíritu Santo, me lo recuerda. Así es que, queridos esposos, oigamos a nuestras esposas, oigámoslas, no siempre están disparadas, dicen cosas muy ciertas. Dicen cosas que Dios las utiliza. Cuando después fue el caso contrario, ya nosotros incorporamos decir, vamos a orar por este vehículo, o vamos a orar por esta decisión, o vamos a orar por la adquisición de esta casa, o vamos a orar por este proyecto, o vamos a orar por este negocio, o vamos a ayunar específicamente como familia por esto. Si tú me dices, pastor, ¿y es bíblico hacer esto? Totalmente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, sucedió algo importante. La iglesia de Antioquía estaba comenzando a desarrollarse y necesitaban misioneros. ¿Tú sabes lo que hizo esta iglesia maravillosa de Antioquía? Dice Hechos capítulo 13, que todos estaban ministrando al Señor. Y observa lo que dice Lucas, toda la iglesia de Antioquía se puso a ayunar. Estaban buscando misioneros. Necesitaban expandir el evangelio por toda la región de Asia y Roma, pero ¿qué hizo la iglesia? Comenzó a buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. Y observa quién habló. Dilo fuerte, ¿quién habló, iglesia? El Espíritu Santo. Así es que si a ti te han dicho que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la fuerza activa de Jehová, ¿cuál fuerza activa? Es una persona. Habla, elige, decide. Y por si se te ha olvidado, también se contrista. Hay muchos cristianos que tienen el Espíritu Santo contristado en sus vidas. No hay gozo, no hay alegría, hay depresión, hay pensamientos que no son correctos, hay acciones que no son correctas y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo contristado. Porque donde hay el Espíritu Santo, donde está realmente, dicen las Escrituras, que hay gozo, que hay libertad, que hay un río de agua viva corriendo del interior de las personas, de aquellas que le dan esa libertad que el Espíritu Santo tiene. Un fuerte aplauso para el Señor. Y aunque no quiero enfocarme porque no me daría el tiempo, pero pregúntate a ti mismo, a ti misma,
¿tengo contristado al Espíritu Santo? O pregúntaselo a Él. Y te aseguro que Él te va a mostrar palabras, expresiones, situaciones, conductas, hábitos que no le agradan. Y cuando tú comiences a desechar esos hábitos, costumbres o lo que sea, yo te aseguro que tu vida espiritual va a ser diferente. La iglesia de Antioquía se metió de lleno a la oración y al ayuno, pidiéndole al Señor dirección para los misioneros que tenían que mandar. Y observa que Lucas menciona en 2 ocasiones que estaban ayunando y orando. Y cuando el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, en ese momento les impusieron las manos y los despidieron para la obra misionera. Dios mío, qué ejemplo maravilloso de una iglesia. Por eso una iglesia que ora y ayuna es imparable. Una iglesia que ora y ayuna está dentro de la voluntad de Dios. Y es por eso que te mencioné hace un momento, cuando estuve preparando este mensaje, cada momento venía como un cincel a mi corazón. Necesitamos ayunar más como iglesia. Necesitamos orar más como iglesia. Te digo algo y lo voy a decir con toda libertad y el respeto que se merece. Estamos en un país en donde no podemos pasarnos de las 12 de la noche porque si una persona, y lo recuerdo porque si tú tienes algunos años con nosotros en la iglesia, recordarás que las vigilias eran desde las 6, 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pero resulta de que había la posibilidad de que alguien se durmiera en el camino y por lo tanto demandara a la iglesia porque a causa de que la iglesia lo mantuvo despierto o despierta, chocó y por lo tanto podía demandar a la iglesia. ¿Qué tuvimos que hacer? Finalizar las vigilias antes de la medianoche con el dolor del corazón para evitar cualquier escenario de este tipo. Y si tú me dices, pastor, pero ¿quién va a demandar la iglesia? Recuerdo el caso de una persona que había sacado su auto nuevo, no se fijó en un tragante que habíamos puesto aquí en el campus del Cajón, retrocediendo le dio al tragante y demandó a la iglesia porque no habíamos puesto un rótulo que había un tragante ahí. Recuerdo el otro caso de una persona en donde se resbaló en los baños y como no había un rótulo que decía piso mojado, demandó. Y así te puedo mencionar caso tras caso. No te estoy dando ideas, por cierto. Ay, pastor, no había pensado en eso. Te digo algo, no es una demanda con la iglesia, es con el Señor. Y no te metas con el Señor, no te metas con el Señor, porque Él pelea las batallas de su iglesia. Pero te conté lo que te conté de la oración y de las vigilias, porque me dolió en el corazón cuando ya no pudimos hacerlas hasta en la madrugada, por lo que te mencioné. Pero algo sí es claro para mí después de este mensaje. Tu iglesia, Shadow Mountain en español, necesita orar y ayunar más. Necesitamos hacerlo. Necesitamos buscar de Dios. Y oro a Dios que cuando planifiquemos esto y en su momento lo vayamos a anunciar como iglesia, en todos los campus podamos cerrar esa jornada de ayuno y oración, orando y teniendo tiempo de adoración al Señor. La iglesia de Antioquía buscó la dirección de Dios a través de la oración y a través del ayuno. Me gustaría contarte la historia de un misionero que hizo exactamente lo mismo, por si tú te preguntas si realmente funciona solamente para las iglesias o también para las personas individuales. El nombre de este misionero, que por cierto hace años leí un libro de su biografía, te la recomiendo. Su nombre es David Brainerd. Un misionero tremendo, tremendo. Lee la biografía de este hombre. David fue un misionero que ministró a las tribus de este país, de los nativos americanos, en el siglo XVIII. A lo largo de su vida, Brainerd se caracterizó por tener un carácter enérgico, pero una salud frágil. De hecho, murió a los 29 años de edad. A menudo lidiaba, escúchame, ¿tú sabes cómo lidiaba este misionero con la depresión? Si tú me dices, pastor, es que yo estoy tomando medicamento antidepresivo y me dan ansiedad. ¿Tú sabes cómo este misionero se curó la depresión? Impactante, a través del ayuno y la oración. A mí me tocó el corazón cuando leí esta parte, porque David Brainerd tenía una depresión debido a la soledad que él experimentaba porque nunca se casó. Él quería casarse, pero nunca lo pudo hacer.
Y esa tristeza tocaba su corazón constantemente. Cuando la tristeza por ser una persona soltera tocaba el corazón, él recurría al ayuno y a la oración. Y eso las formó como parte de su estilo de vida. Rainer oró y ayunó para discernir la dirección del Señor acerca de ingresar al ministerio, aun cuando estaba estudiando en la Universidad de Yale. El lunes 19 de abril de 1742, él escribió en su diario lo siguiente: aparté este día para ayunar y orar a Dios, para pedirle su gracia, especialmente para que me preparara para el trabajo del ministerio, para que me diera de su ayuda y dirección divina en mis preparativos para esta gran obra, y para que en su tiempo me enviara su cosecha. Cuando explicó los motivos por los cuales estaba ayunando, él agregó lo siguiente: a Dios le ha placido mantener mi alma hambrienta de manera continua. Cuando verdaderamente me deleito en el Señor, encuentro que mi deseo por Él y mi sed por santidad son más insaciables. Te digo algo, escúchame con atención, por favor. Cuando tú comienzas a ayunar espiritualmente, algo cambia en tu vida. Aquellas cosas que te daban cierto tipo de agrado o te gustaban o lo que fuera, ya comienzas a, ya no. Te cuento algo, y esto es parte de testimonio, que en algún momento me gustaría escribir una biografía pequeña de tu servidor. Yo sé que te va a parecer gracioso lo que te voy a decir, pero para mí no lo fue en ese entonces. El anhelo de tu servidor siempre fue cantar. Siempre fue cantar. Y entré al coro de la iglesia y así como entré me despacharon. Me acuerdo que el que estaba dirigiendo el coro se llama César Orellana, y me puso a cantar un himno largo y no sé, con 3 o 4 voces, no sé cuánto tenía. No llegué ni a la final de la primera estrofa cuando me dijo: no, usted no sirve para cantar. Así me la dejó ir. Usted no sirve para cantar. Me decepcionó tanto que yo no podía cantar, porque en ese entonces los que cantaban se sentaban en primera fila de la iglesia. No, pues a mí me tocó ahí atrás, donde está la ventana. Atrás me tocó a mí. Y mira, yo dije: Señor, no sirvo para cantar, ¿qué más voy a hacer? Y había un hermano que en ese entonces, el hermano Chusito, que en ese entonces tenía como 102, 103 años, y te estoy hablando allá por el 94, 95, me dijo: ¿y por qué no ayuna pidiendo la dirección al Señor? Hágalo. Un sabio hermano en Cristo. Y tu servidor me propuse hacer un ayuno de un mes completo, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Comenzaba desde las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Me acuerdo de eso porque me iba a sentar a donde estaba el púlpito de esa iglesia, que ellos le llamaban el Santo Ministerio. Era un púlpito de ladrillo y yo me quedaba en el lado izquierdo de ese púlpito de madera. Lo recuerdo muy bien porque la iglesia estaba a la par de un río sucio que se llama Acelguate, por cierto. Y habían unos zancudos que no me daban guardia todo el día. Y tu servidor orando de rodillas y espantándome los zancudos por todos lados porque me comían vivo. Y mi oración, jovencito, era: Señor, ¿qué voy a hacer en el ministerio? ¿Para qué me quieres? Y recuerdo que como a la mitad del ayuno, no te lo puedo explicar, pero vive Dios que no estoy exagerando ni mintiendo. De repente le dije: Señor, permíteme predicar tu palabra. Permíteme predicar tu palabra. No te puedo decir cómo es que cambió la oración, pero le comencé a pedir a Dios que me permitiera compartir su palabra. Y a partir de ese momento, cuando terminé ese tiempo de ayuno, había una hermana que ya está con el Señor, la hermana Cristina Lousel, muy linda. Ella era la que cuidaba la iglesia. Y cuando yo terminaba el ayuno, me decía: ¿le preparo unos huevos hervidos? Porque como ayunó desde las 6 de la tarde del día anterior, me preparaba los huevos hervidos para que no me cayera mala comida. Y ahí nos poníamos a platicar con ella, era viuda, por cierto, la hermana viuda, hermana Lousel. Y ahí me quedaba yo para el servicio de la iglesia. Pero tú sabes lo que comenzó a crecer en mi corazón después de ese ayuno. Yo me iba a los parques a predicarle. ¿Tú sabes quiénes eran las primeras personas que escucharon a tu servidor?
prostitutas, borrachitos y todo el que se me paraba enfrente. Yo le predicaba del evangelio como que fuera un gran evangelista y no se me escapaba hasta que me escuchara el mensaje de salvación. Recuerdo en una ocasión con un compañero, estábamos en el Instituto Bíblico, en una clase de evangelismo, me dijo, vamos a ir a evangelizar al autobús. Y le dije, démosle. Pero a las horas, se me rajó y me dijo, no, ya me dio miedo, no lo voy a hacer. Y le dije, pero guayo, ya estamos aquí, ni modo que no lo hagamos. No, me dijo, yo no lo voy a hacer, si quieres hacerlo tú, hazlo tú. Pues yo lo voy a hacer. Y recuerdo que me fui hasta la parte delantera del camión, me sostuve de las dos barandas del camión y comencé a predicar. Mira, no sé qué cara me vio el motorista, que apagó la música ranchera que tenía para que la gente me escuchara. Yo solo quería compartir la palabra de Dios. Jamás en la vida me hubiera imaginado que Dios en sus perfectos planes iba a volver una oración simple e ingenua en algo como lo que Dios ha hecho. Pero es lo que Dios hace, cambia, transforma y te genera más de lo que tú has esperado. Por eso me identifiqué tanto con este misionero. Porque cuando tú buscas al Señor de corazón a través del ayuno y la oración, cosas maravillosas suceden. Cosas sorprendentes suceden. Buscamos o ayunamos, mejor dicho, para buscar comunión con Dios. Ayunamos para buscar dirección de Dios y ayunamos para buscar arrepentimiento ante Dios. Y como lo acabamos de celebrar en la Santa Cena, todos tenemos algo de que arrepentirnos. Alguna frase que dijimos, alguna acción, algún pecado, alguna costumbre, algún hábito que no honra a Dios. Y es interesante porque a través de las Escrituras nosotros encontramos que grandes hombres de Dios ayunaron buscando arrepentimiento. Y uno de ellos fue el profeta Jonás. Y es interesante este episodio, tú lo puedes leer en su libro, es un libro muy corto del Antiguo Testamento. Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive y dile a Nínive que sus días están contados y no se arrepienten. Y si tú quieres encontrar uno de los mensajes más cortos de toda la Biblia, es el que predicó Jonás, porque lo hizo de mala ganas. De aquí a 8 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Y lo hizo después de todo lo que pasó cuando se fue por la dirección incorrecta, cuando fue vomitado por el pez, cuando ya no le quedó otro recurso, tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué crees que sucedió? Nadie se hubiese imaginado que con aquella predicación lacónica y breve, toda la nación de Nínive se iba a convertir. Si alguna vez tú te has preguntado cuál es el avivamiento más grande que ha existido, el de la ciudad de Nínive. Porque dice el libro de Jonás que cuando el rey escuchó el mensaje de Jonás, le dijo a todo el pueblo lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor de la ciudad hasta el más pequeño. Y si lees más adelante en el versículo 7, el rey de Nínive le dijo al pueblo: a partir de ahora van a ayunar ustedes y hasta los animales. No van a comer, no van a beber agua y nos vamos a arrepentir delante de Dios para que no venga este mal que nos han dicho. ¡Qué increíble! Es decir, toda una nación volviéndose a Dios en arrepentimiento y ayuno cuando escucharon el mensaje de salvación. ¿Cuál es la tercera o la cuarta razón por las cuales ayunamos? Para buscar consuelo de parte de Dios. Y me encanta por lo que mencionamos hace unos momentos de esta familia de North Park. ¿Por qué debemos de ayunar? Porque en la Biblia encontramos que personas ayunaron cuando necesitaban encontrar consuelo. Todos hemos experimentado el dolor de alguna manera. Todos hemos perdido a un ser querido, padre, madre, esposo, esposa, hijo, nietos. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos deprimidos? ¿Escuchamos música que nos deprime más? ¿Nos vamos a perder o nos queremos recordar de la vieja vida de donde Dios nos rescató? La Biblia dice que cuando David supo que Saúl y su gran amigo Jonatán habían fallecido de la manera que lo hicieron, observa lo que dice el segundo libro de Samuel. Entonces David se quitó los vestidos y los rasgó
Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, lamentaron y ayunaron toda la noche por el rey Saúl y por su hijo Jonatán, y por el pueblo de Dios y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Qué impresionante sería que como iglesia pudiéramos decir: vamos a ayunar en esta jornada que vamos a tener por esta familia, o por aquella familia que perdió un ser querido, o por esta otra familia que perdió a alguien importante. No vamos a ayunar para que el alma de la persona vaya donde no debe de ir si no conoce al Señor. No, sino que ayunar para que Dios traiga consuelo y para que Dios traiga paz al corazón de esas personas. Me llama mucho la atención porque eso fue lo que hizo Daniel también. En el capítulo 9, versículo 3, dice Daniel que volvió su rostro a Dios el Señor y le buscó en oración, le buscó en ruego y le buscó en ayuno, en cilicio y en ceniza. Qué interesante que cuando hay momentos críticos en la vida de los creyentes, estos buscan a Dios en ayuno y en oración, y lo hacen como lo hizo David y como lo hizo Daniel. ¿Cuál es el último propósito por el cual debemos de ayunar? Es para buscar prepararnos para servir al Señor. Y yo sé que alguna persona que me va a escuchar o que me está escuchando tiene en su comezón, en su corazón, el deseo de servir a Dios, pero no sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe de qué manera. Lo que yo puedo sugerirte humildemente es que ayunes diciéndole a Dios: Dios, siento esto en mi corazón. ¿Será que tú me estás llamando al ministerio? ¿O será que tú me quieres preparar para abrir mi casa? ¿O será que tú me quieres preparar para dirigir un ministerio de la iglesia? ¿O será que tú me estás preparando para que no solamente esté sentado los domingos, sino que haga algo más? Como ya lo escuchaste, necesitamos que las mujeres abran sus hogares para que reciban a hermanas. Acaba de finalizar un discipulado y mi esposa me dijo: vamos a recibir a estas hermanas. Y le dije: adelante, mi amor. Y yo veía cómo mi esposa se entusiasmó al recibir a las hermanas. Desde el momento de preparar, limpiar, ordenar y tener todo acomodado. Qué hermoso es cuando abres tu casa para que otras personas escuchen el evangelio. Qué hermoso es cuando abres la sala de tu casa, el patio de tu casa para recibir a personas, abres la Biblia, oras con ellos, platicas, los ministras, te ministran a ti, pero en suma ellos buscan a Dios como tú lo haces. Eso es prepararse para el ministerio que Dios te ha dado. Así es que yo te animo que si tú estás dudando de abrir tu casa para un grupo oasis o dudando para un discipulado de hombres o de mujeres, hazlo. Pero antes ayuna y dile al Señor: Señor, yo quiero abrir mi apartamento, yo quiero abrir mi casa, yo quiero abrir este lugar y voy a consagrar esta casa para que aquí se predique tu palabra. Y voy a invitar a mis vecinos y voy a invitar a mis amigos a que conozcan del Señor al cual yo sirvo y amo. Si tú lo haces, yo te garantizo que la bendición de Dios va a estar sobre tu vida y sobre tu hogar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Señor. ¿Hay algún ejemplo bíblico de esto? Uno de mis favoritos, porque me identifico mucho con él, Nehemías. Cuando Nehemías estaba sirviéndole como copero al rey Artajerjes y escuchó todo lo que estaba sucediendo con Jerusalén, observa lo que él hizo. Cuando oyó estas palabras, dice Nehemías, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Observa el orden. Porque Nehemías no solamente se sentó a llorar, Nehemías no solamente se sentó a hacer duelo, sino que Nehemías ayunó y oró. Y aquí viene la clave: cuando tú pases por un momento de duelo, ora y ayuna. Cuando tú pases por un momento de dolor, aunque llores, aunque te revuelques, aunque sientas el dolor más profundo, ora y ayuna. Y tú sabes qué es lo que me encanta de nuestro Padre, que Él no va a rechazar esa oración. Te digo algo con sinceridad, ahora por el fallecimiento de mi padre, hubo una ocasión en donde me levanté de madrugada y salí a la habitación donde él dormía, que era el mismo estudio de tu servidor donde preparo los fines de semana el mensaje, y le dije al Señor: Señor, no quiero orar, no tengo deseos de orar, me duele el corazón la partida de mi papá, pero voy a orar, Señor. Y simplemente comencé a darle gracias a Dios, comencé a darle gracias a Dios por la vida de él. Eso me encanta de nuestro Padre que está en los cielos, que tú le puedes decir: Dios, no tengo deseos de orar, pero voy a orar.
Señor, no tengo deseos, no me nace, pero lo voy a hacer. Y cuando tú lo comiences a hacer, es que cuando menos lo pienses, vas a comenzar a disfrutar esa oración. Vas a comenzar a disfrutar esa presencia de Dios. Vas a comenzar a disfrutar esa adoración genuina que va a salir de tu corazón. Porque en última instancia te recuerdo que lo que Dios premia es la obediencia. No que lo hagas de buena gana o de mala gana. Hazlo, hazlo. Y el Señor te va a recompensar por hacerlo. Me llama mucho la atención porque en el libro de Hechos, volviendo al mismo pasaje, en el capítulo 9 hubo alguien que hizo exactamente lo mismo y ya lo conoces, su nombre es Pablo, antes llamado Saulo. Dice que cuando él se convirtió del Señor y tuvo esta experiencia maravillosa, se levantó de la tierra, los ojos se le abrieron, no veía nada, así es que lo llevaron como a un niño y lo metieron en la ciudad de Damasco y ahí estuvo, dice Lucas, 3 días sin poder ver. Pero observa lo que hizo Saulo. No comió ni bebió porque estaba teniendo ese momento con Dios. Y cómo Dios usó a Pablo después de esta experiencia. Que por cierto, luego se apartó a Arabia para seguir ese tiempo de comunión con Dios. Ahora, si tú me dices, Pastor Eric, ya aprendí a diferenciar de lo que es el ayuno secular al ayuno cristiano. Ya entiendo los 5 propósitos por los cuales yo debo de orar. Entonces, ¿qué es lo que me resta, Pastor Eric? Practicar lo que es el ayuno. Practicarlo. Y esta es la parte en donde tu iglesia te va a apoyar. ¿Por qué razón? Porque vamos a programar un ayuno general como toda la iglesia en los diferentes campus para que podamos decir, este día toda la iglesia va a ayunar y vamos a estar en oración. Y al final de ese día, que lo vamos a planificar esta próxima semana, vamos a terminar juntos en una jornada de oración, jornada de búsqueda a Dios y una jornada de adoración al Señor. Y va a ser maravilloso que podamos decirle a Dios, Dios, tu iglesia te va a buscar en ayuno y en oración. Pero hay 5 tipos de ayunos que encontramos en las Escrituras. Y tal vez tú puedas decirme, pero ¿cuál de esos ayunos son los que yo puedo aplicar a mi vida? Bueno, si tú quieres conocer estos 5 tipos de ayunos, vas a tener que venir el próximo domingo a la casa del Señor. Vas a tener que venir. Un fuerte aplauso a él, iglesia. Porque hay ayunos parciales, ayunos completos, ayunos especiales, ayunos sobrenaturales y hay ayunos que tocan el corazón de Dios. Así es que tú debes de participar el próximo domingo para que puedas decir, yo quiero pasar de la parte de conocimiento a la parte práctica. Pastor, pero yo tomo medicamento. Haz un ayuno bebiendo agua nada más. Pastor, yo no creo que logre una jornada de 8 horas de ayuno. Comienza con media jornada, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Aguantar hambre? No, ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es que tú te vas a reservar de comer para buscar el rostro de Dios. Tú te vas a reservar de aquello que a ti te gusta, que a ti te agrada, para dedicar ese tiempo a Dios. Pero pastor, ¿y cómo lo voy a hacer si yo estoy trabajando? Bueno, tu hora de lonche la vas a ocupar en orar. Tu hora de break lo vas a ocupar para enfocarte en el Señor. Vas a tener menos tiempo en el celular, vas a tener menos tiempo con los amigos o en el teléfono y vas a ocupar esos minutos en el Señor y le vas a decir, Señor, hoy es mi primer ayuno. No sé qué voy a decir, pero yo quiero que sepas, Señor, que estoy ayunando para ti. Dile eso. Yo quiero ayunar para ti, Señor. Te necesito. Mi esposo, mi familia, mis hijos, mi hogar. Te necesitamos, Señor. Ayúdame, por favor. Y te digo algo, entre más van pasando los años, más cosas tenemos por las cuales orar. Si tú crees que no hay por qué orar, cuando tus hijos se van a la universidad, no paras de orar. Cuando tus hijos comienzan en ciertos niveles, más debemos de orar. Por lo tanto, yo te animo
a que comiences a practicar la disciplina del ayuno. Repito, no para aguantar hambre, sino para buscar el rostro del Señor en oración. Finalizo con estas palabras. ¿El ayuno es para cristianos o el ayuno es para inconversos? Es para cristianos. ¿Por qué? Porque es para buscar a Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿conoces tú al Señor? ¿Realmente lo conoces? Tal vez tú me puedas decir, pastor, yo desde pequeño voy a una iglesia, yo lo conozco. No te estoy preguntando si has ido a una iglesia. No te estoy preguntando si te bautizaron de pequeño, de grande, no. ¿Conoces a Jesús como Señor y Salvador personal? ¿Realmente lo conoces? Porque si lo conoces, entonces el ayuno es para ti. Pero si todavía no lo conoces, yo te tengo una muy buena noticia. Hoy lo puedes conocer. Y cuando lo conozcas, Él va a transformar tu vida. Va a perdonar tus pecados. Te va a hacer una nueva persona. Y te va a dar el propósito de vida que ninguna religión, iglesia o persona jamás puede darte. Porque solo lo da Cristo Jesús.